Para mí es un placer y me siento honrado de participar en el 11º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Le agradezco infinitamente al profesor Guillermo Beitía, un líder internacional en enfermedad inflamatoria intestinal y futuro presidente de PANCO. Se me ha invitado a participar con la conferencia Rifaximina en patologías digestivas, cuál es la evidencia en el 2022. La rifaximina es un antibiótico absolutamente importante hoy día en gastroenterología y actúa fundamentalmente aquí, en el intestino delgado. Fue aprobado en 1987 en Italia y hoy día más de 55 países en el mundo lo han aprobado porque hay nuevos conocimientos y nuevos usos para este importante antibiótico. La vida usual de un antibiótico es esta. Un día se sintetiza, sale al mercado y progresivamente va perdiendo su eficacia o van apareciendo efectos adversos. Con rifaximina sucede todo lo contrario. Un día apareció como medicamento útil en diarrea del viajero, en encefalopatía hepática manifiesta y hoy día tiene múltiples usos y aquí se van a discutir los que nos parecen más importantes en gastroenterología. Este antibiótico es soluble en la bilis, no requiere ajustes cuando hay disfunción hepática o renal y se excreta más de un 99.9% en las materias fecales siempre y cuando la molécula sea la molécula original, que es un cristal polimorfo que puede ser alfa, beta, delta, gamma o epsilon, pero es fundamentalmente alfa y no se absorbe. Actúa como antibiótico en el intestino delgado, tiene función sobre la microbiota en el sentido de que disminuye la virulencia de muchas bacterias sin necesidad de erradicarlas. Produce citoprotección intestinal y disminuye las infecciones intestinales. Activa el receptor humano pregnano X y de esta manera es un antiinflamatorio. Previene la translocación bacteriana y aumenta el lactobacilo. Tiene actividad inmunomoduladora y es un antiinflamatorio. Y se ha encontrado experimentalmente que disminuye la hipersensibilidad en ratas. Tiene una acción tópica y administrado 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. En intestino irritable actúa aquí y elimina el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Pero también tiene actividad en el colon a nivel del microbioma. Es un medicamento seguro y superior a un placebo. Se puede decir en el 2022 que rifaximina tiene efectos biológicos más allá de un medicamento antibiótico, porque actúa tópicamente reduciendo la virulencia de ciertas bacterias, reduce la unión de bacteria a la mucosa y esto es interesantísimo el concepto. Es un eubiótico, fomenta el lactobacilo, bifidobacterio y el Faecalibacterium prausnitzii, un microorganismo antiinflamatorio absolutamente involucrado cuando está disminuido en la aparición o exacerbación de enfermedad de Crohn. Asimismo, disminuye taxas, bacterias que no son convenientes, Roseburia, Haemophilus, Veillonella y Streptococcus. Este medicamento entonces hoy día en gastroenterología está destinado fundamentalmente a actuar en el microbioma y en patologías como intestino irritable, encefalopatía hepática, diarrea del viajero, esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica o MAFR en el sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad diverticular sintomática no complicada, lesiones intestinales inferiores ocasionadas por antiinflamatorios no esteroideos cuando se combinan con inhibidores de bomba de protones y en cirrosis que tiene un lugar fundamental en estos individuos. Pero indudablemente la acción que tiene en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado es clave para muchas enfermedades. Con respecto a la cirrosis, se ha encontrado que la rifaximina es capaz de mantener mayor porcentaje de pacientes libres de complicaciones por la cirrosis si se da de manera continua en estos pacientes. Se ve como más frecuentemente más pacientes libres de complicaciones están presentes cuando se da rifaximina 2 veces al día. Y pacientes cirróticos libres de complicaciones, ahora diferentes a la encefalopatía, también es superior. Menos gente tendrá complicaciones.
En SII y diarrea predominante, este es el estudio pivotal. Este estudio maravilloso del profesor Pimentel demostró hace muchos años que la rifaximina versus un placebo a las 12 semanas es superior al placebo en disminuir el dolor, la sensación de distensión abdominal o bloating y las deposiciones blandas o líquidas. Y esto se mantiene después de 12 semanas de que el remedio haya sido consumido. No obstante, este gap en la diferencia es significativo estadísticamente. Pero indudablemente este es el estudio más importante, el estudio Target 3. Este estudio demostró que la rifaximina puede ser usada en retratamientos en pacientes con SII que han respondido inicialmente a un primer ciclo y cuando recaen, estos que recaen pueden ser retratados. Y cuando los retratan, se ve cómo recuperan la eficacia, la mejoría, como primera línea, como primera vez, perdón, o como segunda vez. De esa manera, entonces, este antibiótico en esta importante enfermedad, el SII, que afecta el 4% de la población mundial, es útil para quitar el síntoma molesto bloating, diarrea y el dolor. Es superior a un placebo y es más seguro que muchos otros medicamentos utilizados en diarrea y SII. Comparado con alocetrón, el uxadoline se ve como el NNT para estas tres intervenciones es similar. Sin embargo, el NNH es absolutamente impresionante como habrá que tratar 9.000 pacientes casi con rifaximina para que haya un efecto adverso. La relación NNT-NNH es absolutamente grande, pequeña, perdón, impresionante esta seguridad. Otra patología que creo hoy día vale la pena destacar es la diverticulosis. La aparición de divertículos en el colon tiene que ver con múltiples factores de riesgo y la fisiopatología no se conoce. Pero brevemente enfatizo que la diverticulosis afecta 60-70% de la población adulta mayor. Cuando alguien tiene 80 años, 80% tienen divertículos. 70 años, 70% tienen divertículos. Estos divertículos se pueden complicar con diverticulitis aguda y puede recurrir en el 20%. Puede haber hemorragia por divertículos en 1 a 1.5%. Pero creo yo el impacto más grande, y que aquí voy a destacar, es el SUD, que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Esto es una verdadera tragedia para estos pacientes. El 20% de la gente que tiene diverticulosis hacen en el curso de su vida una SUD, enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y los síntomas de estos individuos son dolor, sensación de distensión abdominal y distensión real, estreñimiento o diarrea. Estos adultos mayores con divertículos frecuentemente tienen esta patología. Y se ha encontrado que la rifaximina en dosis de 400 miligramos 2 veces al día, 7 días cada mes, alivia los síntomas más frecuentemente que el placebo y el NNT es 3. Paciente adulto mayor con estos síntomas, este es el antídoto y se puede repetir de manera recurrente. El sobrecrecimiento intestinal, que significa aumento de bacterias en el tracto gastrointestinal, es importantísimo hoy día. Y hay que decir que las bacterias exageradas en el intestino tienen dos representantes. El SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, o el IMO, que es el crecimiento de arqueas que producen metano en el intestino. Lo que más se ha estudiado es el SIBO, bacterias del intestino delgado, pero el IMO cada día tiene más importancia porque el IMO, que es tener aumento de metano, se correlaciona con estreñimiento y el SIBO con diarrea. Entonces, el SIBO es una patología que tiene dos expresiones clínicas. Cuando ese exceso de bacterias se manifiestan per se, el paciente puede tener mala digestión, diarrea, esteatorrea, enteropatía, pérdida de proteínas, mala absorción, déficit de B12, o puede, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, inducir, exacerbar enfermedades subyacentes
que no da sin necesidad de estar produciendo mala absorción. Dicho en otras palabras, estas patologías subyacentes predominan clínicamente, pero el SIBO está inmerso en ellas. Múltiples enfermedades puede inducir el SIBO. Él puede inducir acidosis láctica, glomerulonefritis, bloating, flatulencia, diarrea, mala absorción, anemia, en la piel, rash, BSED, rosácea, etc. Y puede empeorar la diabetes mellitus, puede empeorar la enfermedad de Crohn, esclerosis sistémica, la cirrosis, el MAF y la enfermedad celíaca. Y para que haya SIBO hay condiciones predisponentes. Una estasis en el delgado por alteración anatómica como diverticulosis, asas ciegas, estenosis, cuando hay enfermedad de Crohn, cuando hay motilidad alterada como en diabetes, esclerodermia, cuando hay radioterapia, cuando hay fístulas y asociadas a múltiples enfermedades. Uno puede decir que hoy día el SIBO es un problema de salud pública. Afecta hasta el 85% de gente con SII, enfermedad celíaca, 25% de pacientes con Crohn tienen SIBO, hígado graso, esclerodermia, diabetes mellitus, cirrosis y casi que 100% de gente con fibromialgia pueden tener SIBO. Múltiples factores tiene el ser humano para evitar el SIBO. Las enzimas del páncreas exocrino, la integridad del epitelio intestinal, la válvula ileocecal es fundamental. En microbiología derecha significa SIBO. El ácido clorhídrico, la actividad motora del intestino y, por supuesto, la microbiota intestinal puede contenerlo. El diagnóstico del SIBO, el gol estándar es una aspiración del duodeno hoy día y que haya 10 a la 3 o más bacterias, unidades formadoras de colonia en el cultivo. Sin embargo, esta forma de diagnosticarlo tiene gran problema y está cuestionado que sea útil en la práctica clínica. Requiere endoscopia alta, técnicas microbiológicas estrictas, y esto puede dar falsos positivos, puede dar falsos negativos porque el sobrecrecimiento es en parche, tiene pobre reproductibilidad, es costoso, de tal suerte que ha sido cada día reemplazado por los test respiratorios de hidrógeno. Para medir el hidrógeno, y se considera positivo cuando más de 20 partes por millón están presentes, o la producción de metano con más de 10 partes por millón, pero voy a enfatizar que no obstante su facilidad, y más recientemente la determinación del H2S, estos test de aliento tienen un gran problema, en mi opinión, y es que no son exactos. El valor predictivo positivo es 80% cuando el sustrato es glucosa, 61% cuando es lactulosa, y la exactitud, la precisión es muy baja, 72%, 55% con lactulosa. Con esto en mente, me parece a mí, y es un concepto personal, que en el mundo real, si uno no dispone de las pruebas respiratorias, puede utilizar la sintomatología clínica como diarrea, bloating, dolor abdominal, pérdida de peso, y si hay condiciones predisponentes, se puede usar tratamientos con antibióticos. El riesgo que tienen los antibióticos es que pueden hacer surgir alteración del microbioma y que aparezca clostridioides difíciles. Yo creo que esta dificultad y este temor puede ser resuelto utilizando rifaximina, un antibiótico que no produce esas potenciales complicaciones. Y en este metaanálisis, la rifaximina en SIBO y en intestino irritable, por intención de tratar, tuvo eficacia del 71%. Y cuando se compara rifaximina 7 días, 1200 miligramos, versus clortetraciclina y metronidazol, la diferencia fue impresionante, 24% es la diferencia, y el riesgo de que sea mejor rifaximina es 1.5 veces. Recapitulando, una eficacia mínimo del 61%, que es superior a cualquier otro antibiótico. Y cuando se analiza dosis de 1600 miligramos y terapia por 14 días, el éxito es 87%. Esta es la recomendación hoy día para el SIBO en estos individuos. Entonces, otros antibióticos para utilizar en SIBO son estos. Sin embargo, voy a enfatizar que la rifaximina no tiene riesgos de dañar el microbioma y de hacer aparecer clostridioides difíciles, que es un gran temor con el uso de antibióticos. Con respecto a probióticos y prebióticos en esta patología, faltan estudios. Recientemente, con base en la importancia que tiene el SIBO, se ha estudiado qué sucede con SIBO en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y quiero compartir con ustedes estos impresionantes resultados del grupo del profesor Nick Talley.
Se ha encontrado que la gente con enfermedad inflamatoria intestinal tiene 9.5 veces el riesgo de tener SIBO comparado con la población normal. Y cuando se analiza enfermedad de Crohn, el riesgo de SIBO es 10 veces versus la población general. Y colitis ulcerativa, 8 veces. Y la prevalencia de SIBO y enfermedad inflamatoria globalmente es 22%. Esto es absolutamente importante. Y cuando se analiza el patrón de gases de los pacientes con enfermedad inflamatoria, el grupo del profesor Pimentel ha encontrado recientemente, este año anterior, lo siguiente. El metano, menos frecuentemente el IMO está presente en enfermedad inflamatoria comparado con los controles sanos. Y el IMO, el metano, es 4 veces menos frecuente en Crohn disease que en la población general. Y esto es consistente, menos frecuentemente hay producción de metano en enfermedad inflamatoria intestinal. En el 2022, una pregunta obligada es la siguiente. ¿Tendrá algún papel la rifaximina específicamente en el 2022, cuando estamos en la era de terapias biológicas? Al respecto, hay que decir dos cosas que me parecen fundamentales. La tasa de revisión de pacientes con colitis ulcerativa por intención de tratar con terapia biológica es del 40%. Sin embargo, hay personas que, estando en remisión, próximamente pueden perder respuesta o estando en remisión puede aparecer síntomas no relacionados con su enfermedad. Y este interesante estudio de hace algunos años, en el cual participó importantes líderes mundiales de la enfermedad inflamatoria como Silvio Danés, en este estudio que comparó rifaximina versus placebo, ha encontrado lo siguiente. En enfermedad de Crohn, en remisión clínica, definida como un CDAI menor a 150, fue superior la rifaximina en 800 miligramos 2 veces al día. La respuesta clínica, y es que el CDAI disminuya mínimo 100 puntos, se logró más frecuentemente con rifaximina versus placebo y otras dosis. Y no lograr disminuir CDAI 70 puntos fue menos frecuente con esto, es decir, menos frecuentemente falló para lograr disminuir 70 puntos. Con base en lo anterior, quiero que recuerden mi conferencia con estos importantes mensajes. El microbioma es fundamental en gastroenterología. La rifaximina es un antibiótico del intestino delgado. Es un eubiótico en el colon. Es la droga de elección en la disbiosis. 550 miligramos 2 a 3 veces al día por 2 semanas. Creo que hoy día la rifaximina es un excelente amigo del gastroenterólogo. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención.